Buenas tardes, Xavier, siempre a vuestra disposición. Pues un placer. Vamos a analizar un poco qué ha cambiado, qué está cambiando. De un lado, Trump, que llega a la presidencia americana, formula la posibilidad de un acuerdo y si no, le dice a Putin, prepárese para recibir de verdad sanciones, como si lo que hubiera venido antes a Trump le parece poca cosa. Esa es la sensación que da. Más sorprendente aún, es Putin el que dice que, bueno, con la llegada de Trump ve alguna ventana de oportunidad. Bueno, pues lo de Putin siempre hay que analizarlo con cierta distancia porque a veces dice cosas que no nos terminan de encajar. Ellos viven en un mundo propio en el que los anuncios se hacen de diferente manera que se hacen en la Europa occidental. Y luego llegamos al tercer elemento, nuestro presidente Sánchez, que dice por ahí que hoy España encantada de enviar tropas de pacificación. Vamos a recordar ese momento porque creo que es un momento histórico. España está siempre comprometida a dar seguridad a nuestros aliados, for our allies and of course for our member states. We're doing so in Slovakia, in Romania, in Bulgaria, in Latvia, in Lithuania, and many other. Bueno, Felipe de Basa, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha recibido estos nuevos aires de Trump en la Casa Blanca Zelensky? ¿Qué posibilidades crees que hay de llegar a un acuerdo de paz? Bien, cuando comenzó este lamentable conflicto, usted y yo decíamos que esto acababa en 48 horas o que se cronificaba, y efectivamente se cronificó. Según íbamos viendo las diatribas del conflicto, usted y yo veíamos o hablábamos que probablemente en el momento en el que esto terminara, pues seguramente Ucrania no iba a volver a las fronteras anteriores con las que había empezado el conflicto y que probablemente sería una guerra en la que Putin anunciaría su victoria y que en Europa nos anunciarían la victoria de Ucrania apoyada por los países europeos, es decir, una guerra en la que todos ganan. Parece ser que estamos cerca de que el escenario cambie, lo cual siempre es interesante para evitar esa situación cronificada de la que hablábamos cuando empezó el conflicto, pero habrá que ver en qué términos y de qué manera. De momento, lo que tenemos encima de la mesa es que el escenario futuro de los futuros conflictos, de las futuras guerras, si cabe, de las futuras amenazas, de los futuros peligros, va a ser lo que están ya diciendo, lo que están llamando la inteligencia artificial. ¿Y qué peligro hay con el tema de la inteligencia artificial? Que vamos a otra cosa que usted y yo hemos hablado también mucho cuando hablamos del malvado Prigozhin, del ejército Wagner y de la granja de trolls de Holguino, que es el hackeo cognitivo y las amenazas que hay para las seguridades nacionales de los diferentes países. Es decir, esto es cerrar una herida física que hay sobre el terreno para ver cómo se abren otras. Y en esas otras, pues aparecerán China, los algoritmos chinos, aparecerá la inteligencia artificial comandada por Estados Unidos que no se va a quedar, digamos, rezagada. Veremos qué hacen los países europeos con su ley de inteligencia artificial, pero en cualquier caso lo que vemos es un cambio de paradigma total. Y en este cambio de paradigma total, donde España no ha quedado muy bien parada, pese a que el presidente Sánchez sí mantenía, o parece que mantenía, no malas relaciones con Estados Unidos, pues tiene que hacer un cambio. Ahí tenemos a Milei, que se ha hecho amigo de Elon Musk y que está, parece ser, todos los días hablando con Trump, pues que ha declarado que el presidente Sánchez es lo que es. Ahí tenemos a Santiago Abascal, que aunque no se haya hecho la foto con Trump, pues ha ido allí. Ahí tenemos el movimiento Patriots, que está alineado totalmente con los tecnólogos o las empresas tecnológicas o los líderes de la tecnología en Estados Unidos, que ojo, esto hay que entender que la tecnología o los tecnólogos no es un bloque compacto y que hay fisuras entre ellos. Trump con Larry Ellison, el presidente, el CEO de OpenAI, Sam Altman y otros. Entonces, yo lo que veo, desde mi humilde y modesta opinión, es que bueno, pues el presidente Sánchez tiene que intentar dar gestos y muestras para evitar quedarse en el foco, como ya le han puesto, y le han puesto mal, porque nos acusaron de ser BRICS Plus o Plus, como se dice ahora, y ni somos BRICS Plus, ni lo vamos a ser nunca, para intentar aderezar esta situación que empieza ahora y veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, pues un aliño, un condimento. En estos momentos, ¿Zelensky estaría más receptivo o menos a dejarse alguna parte del territorio ucraniano en manos rusas?
Bueno, Zelensky tendrá también que salvar su pellejo, porque si ahora convocara elecciones, muy probablemente no las ganaría. Su popularidad es no la misma con la que llegó a gobernar a Ucrania. Y por tanto, veremos cómo cocina él su propia situación. El presidente Trump decía que era un excelente vendedor, porque iba a Estados Unidos a pedir dinero y según salía con el dinero que había conseguido, estaba pidiendo más y ese grifo se le va a cortar ipso facto y de raíz. Por tanto, tendrá que ver cómo encaja esa pérdida territorial, si es que finalmente sucede, porque estamos aquí hablando de hipótesis y futuribles, y luego su propia situación personal. Y luego veremos también si no acaba por ahí acusado de corrupción. Es decir, está en una situación complicada. Y bueno, mejor llegar a un acuerdo al principio de la era Trump que más adelante, porque parece que más dinero de Estados Unidos no va a terminar recibiendo. Eso es. El atrevimiento de Sánchez a eso de enviar tropas pacificadoras, entiéndase bien, a poner pues linde entre lo que acabe siendo Ucrania y los intereses rusos, ¿eso tiene algún sentido? Que lo diga el presidente de España, siendo que en Europa no se ha pronunciado nadie. Bueno, yo me imagino que el presidente Sánchez buscará alinearse tímidamente con la nueva era en la Casa Blanca. Al presidente Sánchez le quedan 2 años y veremos si en unas elecciones en 2027 pues no sé si las gana o no, pero veremos si gobierna o no. Y el presidente Trump pues tiene unos cuantos años por delante. El tipo, aunque tenga una edad que es la que tiene, pues parece que está pletórico. Entonces, sí o sí, lo que ha hecho el presidente Sánchez desde el minuto 1 es, como decíamos antes, echar ese pequeño aderezo a la ensalada para decir, oye, que tampoco soy tan malo. Veremos a ver luego qué pasa con la OTAN, con el gasto, si se sube, si no. Veremos qué pasa también con Estados Unidos en las organizaciones internacionales, con las agencias de Naciones Unidas. Pues ya la primera en la frente ha sido que se han ido de la Organización Mundial de la Salud, donde hay que recordar que su dirigente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pues es un antiguo marxista. Su partido político es un partido de extrema izquierda. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que está cambiando todo y de una manera muy rápida. Antes hacías mención a esto que dijo Trump, de que España está en los BRICS, ¿no? O luego cuando le dijeron, no, España es un país de la Unión Europea, no está en los BRICS. Y dijo, bueno, ya veremos en qué queda, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí, Felipe, que, bueno, un presidente americano, el presidente de un país donde la inmensa mayoría de la población no ha salido nunca de Estados Unidos, apenas si tienen pasaporte, ¿verdad? No digo que él no haya viajado, ha sido presidente de Estados Unidos, claro que conoce. Yo creo que no se equivocó y tengo para mí que sus asesores le han susurrado a la oreja, este sí europeo pero gobierna con comunistas y esto tiene muy mala querencia en Estados Unidos y alguno que haya sido más mejor asesor le habrá dicho, hombre, este tío tiene una relación muy buena con Maduro y su gobierno ni siquiera ha considerado ganador de las elecciones al líder de la oposición. O le pueden haber dicho, no, este tío fue el último en cuestionar el asalto de Hamás a territorio israelí. Incluso llegaron a retirar a la embajadora a los israelíes porque él fue allí, hizo un mitin pro-palestino. Bueno, hay muchas razones que le pueden... En términos americanos, la cuestión no es si eres o no de los BRICS. La cuestión es, ¿este es un aliado nuestro o es uno que nos da igual? Y yo creo que, claro, en esa clasificación no se equivocaba. Sí, ha dado usted en la clave. Es que los comunistas, que aquí en Europa, en España, están muy romantizados, aunque se han cambiado el nombre y ahora se llaman Sumar, pues los comunistas en medio mundo están vistos como el demonio. Y hay que recordar que en las propias instituciones europeas ha habido iniciativas sin mucho éxito donde pretendían que los símbolos comunistas como la hoz y el martillo se equipararan a la cruz gamada por representar opciones similares. Y claro, eso de que los comunistas estén en un gobierno, pues en Estados Unidos es algo que mucho no casa. Y no hay que juntar, y esto es algo que explico yo a mis estudiantes, no hay que explicar, hay que dejar bien claro lo que es un socialista, lo que es un socialdemócrata, lo que es un comunista, que son 3 cosas que aunque aquí estén en el mismo banco sentados son muy diferentes y así se ven en otros países, efectivamente.
Volviendo al tema ucraniano, ¿quién manda en Europa? ¿Quién dice? Parece que Macron está absolutamente cociéndose en la olla con sus problemas internos, tratando de evitar una repetición electoral con un problema de la deuda tremenda. En Alemania hay elecciones el 23 de febrero, tampoco están para milongas. En Europa parece que, no sé si por la enfermedad de Úrsula o por la irrelevancia del nuevo jefe de la diplomacia europea, pero el caso es que aquí, como si esa guerra fuera en el sudeste asiático, no hay nadie que se preocupe de ella. Bueno, salga usted a la calle y pregúntele a los viandantes cómo se llama el presidente de la Comisión Europea, o si sabrían diferenciar lo que es el Consejo de la Unión Europea de la Comisión de la Unión Europea o qué es el Parlamento Europeo. Es decir, tenemos en Europa, y no es una reflexión baladí ni rápida, porque ya lo decía Obama, es que, claro, yo cuando llamo a Europa, pues muy bien no sé a qué puerta tengo que llamar, porque yo sé que cuando llamo a otros países, pues hay un rey, hay un jefe de Estado, hay un jefe de gobierno, hay un presidente, hay un primer ministro, pero lo de Europa no queda claro. Si a esa amalgama de complejidad institucional le suma usted la falta de liderazgos, pues la respuesta ya la ha dicho usted. Y cuando hablo de falta de liderazgos, pongo el ejemplo de Deng Xiaoping en China, que nunca tuvo un cargo así, llegó a ser vicepresidente de la Comisión Militar Central, pero era el que mandaba y todo el mundo sabía que era el que mandaba y todo el mundo sabía que era el que había que llamar, empezando por Margaret Thatcher, ¿no? Los liderazgos pues se construyen, los liderazgos son necesarios para, en estos mundos complejos y convulsos que estamos diciendo que hay, pues que haya un liderazgo claro que pueda mantener esa fortaleza institucional. Como estamos en ese momento, lo que nos cabe pensar, y es lo que pensamos o lo que queremos o lo que nos gustaría, y espero que sea así, bueno, pues hay que dar gracias a que tenemos una fortaleza institucional importante. Y cuando hablo de fortaleza institucional, pongo el ejemplo de la maldita ETA. ¿Qué consiguió la ETA con casi 1000 muertos encima de la mesa? Nada. ¿Por qué? Porque las instituciones eran fuertes. Consiguió cambiar un poquito el trazado de una autovía y cerrar el incipiente proyecto de central nuclear y poco más, ¿no? Claro, hay que ver si las instituciones ahora, y esa es la gran pregunta y lo que debatimos, ¿no?, en nuestras universidades con el tema de la gobernanza digital, si las instituciones están preparadas para estos cambios tan disruptivos que va a suponer la era de la inteligencia artificial. Por cierto, el liderazgo Putin, ¿por qué ve ventana de oportunidad la llegada de Trump a la Casa Blanca? Bueno, primero porque ya tuvieron un diálogo, y cuando hay puentes de diálogo establecer proyectos, reuniones y cosas es mucho más fácil. Putin no se atrevería nunca a Trump. Acuérdese usted cuando fue a verle Macron a Putin, que le puso una mesa de 6 metros o 7 a lo largo con la excusa del virus, del coronavirus, y quedó la cosa muy rancia. Hay puentes, hay diálogo, y los países, pues para crecer, está claro que necesitan cualquier cosa menos situaciones de conflicto, situaciones de guerra. Lo que también ha quedado claro, y es algo que estamos hablando en la comunidad académica estos días, es que las ideologías, en cierta manera, siempre con mucho cariño y respeto, pero estrambóticas, de las ideologías woke, pues parece que han quedado clausuradas. Bueno, se nos acaba de colgar la comunicación. Decía usted que han quedado clausuradas a partir del anuncio de Trump de que hay 2 sexos, masculino y femenino, y punto pelota, ¿no? Sí, la gente volverá a ir con corbata a las oficinas, irán con menos pantalones de colorines, pero bueno, eso también marca esas tendencias, porque las culturas muchas veces, o la cultura está alineada con una época, con unos gobiernos, con unas ideologías concretas. En el siglo XX hemos tenido la época de las culturas revolucionarias o de las contraculturas, acuérdese usted, la guerra de Vietnam, etcétera. Pues lo que está claro es que de la noche a la mañana hay un cambio de paradigma, y habrá que ver en los próximos días pues cómo todo esto va afectando en el día a día. Felipe de Basa, te agradezco mucho tu participación en el programa, te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Lo mismo, don Xavier, fuerte abrazo. Bueno, pues